En una antigua casa con columnas blancas, en una calle tranquila de los suburbios de Boston, cada mañana comienza de la misma manera. Exactamente a las 9 en punto, los niños suben al porche, con mochilas y teléfonos en las manos. La dueña de la casa, Nancy Peterson, de 75 años, los recibe con una cálida sonrisa y lo primero que dice es: Buenos días, queridos. Los teléfonos van a la canasta especial. En la espaciosa sala de estar, con muebles antiguos y fotografías de época en las paredes, los niños modernos al principio se sienten incómodos. Los manteles de encaje, el juego de té de plata, el reloj de péndulo, todo les parece decorado de otro mundo. Pero después de solo media hora, ocurre una transformación sorprendente. Las tabletas quedan olvidadas y la habitación se llena de risas y conversaciones sinceras. No enseño a los niños cómo sostener correctamente un tenedor o doblar servilletas, dice Nancy mientras sirve el té en delicadas tazas de porcelana. Les enseño lo más importante, el arte de ser humanos en un mundo donde la tecnología intenta reemplazar la comunicación en vivo. Su voz suena suave pero segura, y los niños, sin darse cuenta, enderezan sus espaldas y la miran a los ojos, exactamente como les enseñaba la abuela de Nancy. Cada clase en esta inusual escuela de etiqueta comienza con un simple ritual, una conversación de 5 minutos sobre algo bueno que ocurrió ayer. Al principio, a los niños les cuesta recordar algo que no esté relacionado con los videojuegos o las redes sociales, pero poco a poco aprenden a notar las alegrías simples, la sonrisa de un transeúnte, el sabor de una galleta casera, un cálido rayo de sol en el alféizar de la ventana. En la esquina de la sala de estar hay un viejo gramófono, un objeto de especial admiración para los alumnos. Cuando les mostré por primera vez cómo funciona un disco, me miraban como si estuvieran viendo magia, se ríe Nancy. Y luego, un niño dijo: es como un Spotify analógico. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. Lo importante no es oponer lo viejo y lo nuevo, sino encontrar la conexión entre ambos. Así, en la casa de una calle tranquila de Boston, ocurre un pequeño milagro. El puente entre generaciones se construye no con sermones y prohibiciones, sino con comprensión y aceptación. Y cada día, Nancy Peterson demuestra que en un mundo de alta tecnología hay lugar para los valores humanos simples, que nunca pasarán de moda. La historia de Nancy Peterson comenzó mucho antes de la apertura de su inusual escuela. Durante 40 años trabajó como profesora de inglés y literatura en una prestigiosa escuela privada de Boston, donde entre sus alumnos había hijos de las familias más influyentes de la ciudad. Pero ¿saben? Dice, acomodándose el cabello canoso. En aquel entonces, los niños eran completamente diferentes. Te miraban a los ojos cuando hablaban contigo, se sonrojaban de vergüenza, escribían notas en papel. La decisión de abrir una escuela de etiqueta le llegó de repente, durante una cena familiar. Sus nietos, los gemelos de 12 años, Michael y Sofía, pasaron toda la velada con la mirada clavada en sus teléfonos. No notaron el vestido nuevo de su abuela, ni el pastel de manzana preparado especialmente con una receta antigua. En ese momento comprendí que estábamos perdiendo algo increíblemente importante, recuerda Nancy. No solo las normas de comportamiento en la mesa, sino la misma capacidad de notar a los demás. Después de jubilarse en el año 2022, Nancy no podía quedarse de brazos cruzados. Su casa siempre había estado llena de libros, objetos antiguos e historias que le encantaba compartir. Una mañana, observando a sus nietos luchando por mantener una conversación con una vecina anciana, tomó una decisión. Pensé, si mis propios nietos no saben cómo comunicarse con las personas en vivo, ¿qué está pasando con los demás niños? Durante las primeras semanas, simplemente observó a los niños modernos en parques, cafés y bibliotecas. Lo que vio la sorprendió hasta lo más profundo. Los niños se sentaban juntos, pero no hablaban entre sí. Se reían, pero no por chistes compartidos, sino por algo en sus teléfonos. Estaban juntos, pero cada uno en su propio mundo digital. En ese momento comprendí que los niños no solo necesitaban aprender a decir gracias y por favor, necesitaban volver a aprender a ser personas, cuenta Nancy, y en su voz no hay condena, sino sincera preocupación.
comenzó a desarrollar un programa basado en su vasta experiencia pedagógica y en su comprensión de la realidad moderna. Su objetivo no era solo enseñar normas de etiqueta, sino ayudar a los niños a encontrar alegría en la comunicación en vivo. El comienzo no fue fácil. Cuando Nancy colgó los primeros anuncios sobre su escuela de etiqueta en el supermercado local y en la biblioteca, los vecinos reaccionaron con escepticismo. ¿Etiqueta? ¿En el siglo XXI? Decían, sacudiendo la cabeza. Los niños de hoy son diferentes. Eso no les interesa. Algunos incluso le sugirieron que, en su lugar, abriera cursos de informática para personas mayores. Los primeros alumnos fueron 5 niños de familias de viejos amigos de Nancy. Vinieron más por cortesía que por interés. Emily, de 13 años, hija de una exalumna de Nancy, pasó toda la primera clase mirando el reloj con aire de superioridad. Jason, de 10 años, escondió su teléfono en el bolsillo e intentó enviar mensajes a escondidas. Los gemelos Rachel y Robert estaban visiblemente aburridos, y la pequeña Lily, de 7 años, solo se mostraba tímida. La primera clase fue una verdadera prueba, recuerda Nancy con una sonrisa. Intenté hablarles sobre la importancia de la primera impresión, y me miraban como si hablara en un idioma extranjero. Pero luego sucedió algo inesperado. Nancy sacó una antigua caja de música que había traído de un viaje por Europa hacía 50 años. Cuando empezó a sonar su delicada melodía, los niños, por primera vez en todo el día, apartaron la vista de sus teléfonos. ¿Saben qué fue lo más sorprendente?, dice Nancy. Empezaron a hacer preguntas, preguntas reales, sinceras. ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Cuántos años tiene la caja? ¿En qué otros lugares he estado? Ese momento fue un punto de inflexión. Nancy comprendió que los niños no necesitaban reglas secas y sermones. Necesitaban historias, misterios, aventuras. Con cada clase, más niños se unían. Traían a sus amigos, hablaban a sus padres sobre la inusual escuela. Pero el mayor problema seguían siendo los adultos. Muchos padres creían que sus hijos debían aprender programación o chino en lugar de cómo presentarse o entablar una conversación. No entendían que sin estas habilidades básicas de comunicación, todo el resto del conocimiento podía volverse inútil. Explica Nancy. El método de Nancy se basa en un principio simple. Cada norma de etiqueta debe tener una aplicación práctica en la vida moderna. No basta con saber cómo sostener correctamente una taza, dice. Es importante comprender por qué eso tiene sentido y cómo este conocimiento puede ser útil hoy. En sus clases, los niños no solo aprenden etiqueta tradicional, sino también normas de comportamiento en las redes sociales. Imaginen que su publicación en Internet es una carta que recibirán cientos de personas. Les explica a sus alumnos. Ahora piensen, ¿realmente quieren que todas esas personas la lean? Este enfoque hace que los niños reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones en el mundo digital. Cada clase en la escuela de Nancy está diseñada como una pequeña aventura. Por ejemplo, la lección sobre normas de presentación se convierte en un emocionante juego de roles. Los niños practican diferentes situaciones. Cómo presentarse a un nuevo vecino. Cómo presentar a 2 amigos. Cómo iniciar una conversación con un desconocido en una fiesta infantil. Un día dedicamos toda una clase a aprender a hacer cumplidos, cuenta Nancy. Pero no simples "me gusta tu camiseta", sino elogios sinceros, que vienen del corazón. Un lugar especial en el programa lo ocupan las tradiciones familiares. Nancy enseña a los niños cómo organizar una cena festiva, cómo preparar una sorpresa para sus padres, cómo escribir una carta de agradecimiento a su abuela. En la era de los mensajes rápidos y los emojis, olvidamos la alegría que puede traer una tarjeta escrita a mano. Dice, en la cocina de Nancy, los niños aprenden no solo a poner la mesa, sino también el arte de la conversación. Durante la hora del té, hablamos sobre los temas más variados, desde libros favoritos hasta sueños sobre el futuro, cuenta ella. ¿Y saben qué? Sin teléfonos a la mano, las conversaciones son mucho más interesantes. Cada alumno tiene un cuaderno especial donde anota temas interesantes para hablar y preguntas que pueden hacer a su interlocutor. Poco a poco, los niños comienzan a entender que la etiqueta no son reglas aburridas, sino una herramienta que ayuda a hacer la vida más agradable e interesante.
Cuando un niño ve cómo sus nuevas habilidades le ayudan a hacer amigos o a recibir cumplidos de los adultos, comienza a valorar estos conocimientos. Sonríe Nancy. La verdadera prueba para la escuela de Nancy llegó el día en que un grupo de padres expresó su descontento con su estricta regla de nada de teléfonos. Debemos estar en contacto con nuestros hijos, insistían. ¿Y si pasa algo? Se preocupaban otros. Algunos incluso amenazaron con sacar a sus hijos de la escuela. Nancy se encontró en una encrucijada: cambiar sus principios o arriesgarse a perder alumnos. En ese momento, el destino le hizo un regalo inesperado. El ayuntamiento estaba organizando el Día de la Familia, y los organizadores, que habían oído hablar de la inusual escuela, invitaron a los alumnos de Nancy a hacer una pequeña presentación. Esa fue nuestra oportunidad de mostrar lo que realmente aprenden los niños, recuerda Nancy. Durante 2 semanas, los alumnos se prepararon para la presentación. Sin un solo teléfono o tableta, ensayaban cómo recibir a los invitados, cómo mantener una conversación, cómo contar historias. Sara, de 12 años, que antes temía hablar en público, se ofreció para ser la presentadora. Tommy, un niño tímido, preparó un relato sobre cómo había aprendido a llevarse bien con su abuelo gracias a las clases de Nancy. El día de la presentación amaneció soleado. Cientos de personas se reunieron en el parque de la ciudad. Los alumnos de Nancy, vestidos de manera elegante pero sin excesos, recibían a los invitados con sonrisas genuinas. Hacían preguntas, escuchaban atentamente las respuestas y mantenían conversaciones. Muchos no podían creer que estos fueran los mismos niños que hasta hace poco no podían despegarse de las pantallas, cuenta Nancy. El punto culminante fue el discurso de Sara. Sin una sola nota o ayuda, contó cómo la escuela de etiqueta había cambiado su vida. Antes pensaba que los amigos eran quienes le daban me gusta a mis fotos, dijo. Ahora sé que la verdadera amistad comienza con la capacidad de escuchar y comprender. En el público reinó un absoluto silencio, y cuando Sara terminó, estallaron fuertes aplausos. Después de esa presentación, la percepción sobre la escuela de Nancy cambió. Los padres que antes dudaban, ahora pedían asistir a las clases. No vieron solo a niños que conocían las reglas de etiqueta, dice Nancy. Vieron a jóvenes seguros de sí mismos, capaces de construir relaciones humanas auténticas. Tras la exitosa presentación en el parque, la escuela de Nancy comenzó a crecer rápidamente. Los padres, impresionados con los resultados, pidieron que se organizaran clases también para adultos. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Cuenta Nancy. Resultó que no solo los niños, sino también los adultos, han olvidado cómo comunicarse en persona. También se esconden detrás de las pantallas de sus teléfonos, temen los silencios incómodos en las conversaciones, evitan el contacto visual. Así nació la idea de los cursos familiares de fin de semana. Cada sábado, la sala de Nancy se convierte en un acogedor espacio donde padres e hijos aprenden a entenderse de nuevo. Empezamos con ejercicios sencillos, explica. Por ejemplo, padres e hijos se sientan uno frente al otro y simplemente hablan durante 5 minutos. Sin teléfonos, sin distracciones. Al principio parece difícil, casi imposible. Pero luego ocurre un pequeño milagro. Empiezan a escucharse de verdad. Otros maestros jubilados se unieron al proyecto. Joan Martínez, ex profesora de danza, imparte clases sobre lenguaje corporal y gracia. Richard Black, profesor de psicología retirado, ayuda a los padres e hijos a comprender las diferencias entre generaciones. Estamos construyendo un puente entre el pasado y el futuro, dice Nancy. Y ese puente se basa en el respeto y la comprensión mutua. Los eventos temáticos se volvieron especialmente populares. Una vez al mes, las familias se reúnen para la Noche de Historias, donde cada uno cuenta un momento importante de su vida. Los niños descubren por primera vez cómo eran sus padres a su edad, sonríe Nancy. Y los padres empiezan a entender mejor el mundo de sus hijos. En estas noches se escuchan historias sobre el primer amor y rodillas raspadas, sobre victorias y fracasos, sobre sueños y miedos. Nancy también organizó un programa especial llamado Conexión entre Generaciones, donde sus alumnos visitan regularmente un hogar de ancianos. Cuando los niños hablan con personas mayores, aprenden paciencia y empatía,
explica, y los ancianos se sienten útiles al compartir su sabiduría y experiencia. Estos encuentros tuvieron tanto éxito que un canal de televisión local filmó un documental sobre ellos. Ahora, cada fin de semana, la casa de Nancy se llena con las voces de diferentes generaciones, con risas e historias. No solo enseñamos reglas de etiqueta, dice. Estamos devolviendo a la gente el arte de estar juntos. En los 3 años de existencia de la Escuela de Etiqueta de Nancy, han pasado por su acogedora sala de estar más de 500 alumnos. Pero lo importante no son los números, dice ella, sino los cambios reales que ocurren en la vida de cada persona que entra en contacto con su método. Los padres cuentan historias sorprendentes, comparte Nancy, sobre cómo sus hijos organizan cenas familiares por sí mismos, cómo escriben cartas de agradecimiento a sus maestros, cómo ayudan a sus vecinos mayores. Uno de los ejemplos más inspiradores es la historia de Jake Thompson, quien llegó a la escuela de Nancy siendo un adolescente retraído, incapaz de mantener una conversación sencilla. Hoy es el presidente de su clase y organizador de eventos escolares. Nancy me enseñó lo más importante, dice Jake. La verdadera comunicación no se mide por la cantidad de seguidores en las redes sociales, sino por la capacidad de ser sincero con las personas. El periódico local, Boston Daily, publicó un extenso artículo sobre la escuela de Nancy, llamándola una revolución silenciosa en el mundo de la soledad digital. Después de la publicación, maestros de otras ciudades comenzaron a contactarla para conocer su método. Resultó que el problema es mucho más profundo de lo que pensábamos, cuenta ella. No es solo una cuestión de modales o reglas de comportamiento, es una cuestión de preservar la humanidad en la era digital. Las historias de reencuentro familiar han sido especialmente conmovedoras. María Rodríguez, madre de 3 hijos, cuenta entre lágrimas cómo los cursos familiares de Nancy le ayudaron a redescubrir a sus propios hijos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero estábamos tan distantes, admite. Ahora, cada noche nos sentamos juntos a la mesa, hablamos, reímos, sin teléfonos, sin prisas, simplemente disfrutamos de la compañía del otro. El éxito de la escuela de Nancy atrajo la atención de investigadores de una universidad local. Realizaron un pequeño estudio y descubrieron que los niños que pasaron por sus cursos habían mejorado significativamente sus habilidades de comunicación interpersonal e inteligencia emocional. Pero lo más importante, dice Nancy, no son los resultados de la investigación o los artículos en los periódicos. Lo más importante son las sonrisas sinceras de los niños, que ya no temen mirar a los ojos a su interlocutor, que no dudan en expresar sus pensamientos y sentimientos. Hoy, la escuela de etiqueta de Nancy se ha convertido en algo más que un simple proyecto educativo. Se ha transformado en un verdadero movimiento que demuestra que, en un mundo de alta tecnología, hay un lugar para los valores humanos más simples. En la pequeña sala de estar de Nancy, donde todo comenzó, ahora rara vez hay silencio. El tintineo de las tazas de té se mezcla con las risas de los niños, y las historias se suceden unas a otras como páginas de un viejo libro. ¿Saben cuál es el secreto?, pregunta Nancy, ajustando un mantel de encaje sobre la mesa. En que no luchamos contra el mundo moderno. Aprendemos a vivir en él, conservando lo que nos hace humanos. Cuando le preguntan sobre el futuro de la escuela, Nancy responde con una sonrisa pensativa. Entre sus planes está la creación de cursos en línea, pero no simples videolecciones, sino encuentros interactivos donde la tecnología ayude a conectar a personas de diferentes ciudades. Imaginen, dice, niños de Boston, Nueva York y pequeños pueblos aprendiendo a comunicarse entre ellos, superando no solo la distancia, sino también las barreras sociales. Recientemente, Nancy comenzó a trabajar en un libro donde recopila historias de sus alumnos y sus familias. Cada historia es un pequeño milagro, explica. Es la historia de cómo las personas encuentran el camino unas hacia otras a través del laberinto de la vida moderna. En el libro no solo habrá reglas de etiqueta, sino también consejos prácticos sobre cómo reconstruir los lazos familiares, fortalecer la amistad y crear un ambiente acogedor en el hogar. Pero el mayor logro de Nancy no es su escuela, ni su futuro libro, ni siquiera los cientos de alumnos agradecidos. Lo más importante es comprender que,
En un mundo donde todo se vuelve digital y rápido, las personas todavía anhelan una comunicación real y auténtica. Lo veo en los ojos de cada niño que llega a mi escuela, dice. Detrás de la máscara de fascinación por los dispositivos electrónicos, se esconde el deseo de ser escuchado, comprendido y aceptado. A sus 75 años, Nancy está llena de energía y planes. Cada mañana recibe a nuevos alumnos en la puerta de su casa, y cada día trae nuevas historias, nuevos descubrimientos y nuevos motivos de alegría. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Pregunta, mirando por la ventana a los niños jugando en el patio. Que las cosas simples, como saber escuchar, la capacidad de empatizar y la disposición a dedicar tiempo a otra persona, nunca pasan de moda. Simplemente se vuelven aún más valiosas en nuestro mundo acelerado. Y al ver a sus alumnos interactuar entre sí, sin teléfonos en las manos, con sonrisas genuinas y un interés sincero en los ojos, uno entiende. Nancy tiene razón. En un mundo de alta tecnología, la humanidad se convierte en el mayor tesoro. Gracias por ver la historia de la abuela Nancy y su maravillosa escuela de etiqueta. Esta historia nos muestra que nunca es tarde para comenzar algo nuevo y verdaderamente significativo. Que incluso una sola persona puede cambiar la vida de cientos si actúa con el corazón. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias inspiradoras sobre personas que hacen del mundo un lugar un poco mejor. Pulsa la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Y recuerda, en un mundo lleno de tecnología, lo más valioso es saber seguir siendo humano. Nos vemos en los próximos videos.